palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra Viva, una iglesia para vivir. Que te permiten desarrollar una habilidad intelectual un poquito mejor. Así que por esa razón te digo que pongan mucha atención al mensaje de hoy. Quiero hablarte acerca de tu IQ espiritual, que es el cociente intelecto espiritual que tienes. Así que voy a desarrollar con la palabra principios para que nuestro cerebro, nuestra habilidad intelectual basada en el espíritu se desarrolle, crezca, sea aún mayor. Te invito a abrir las escrituras en el libro de Deuteronomio capítulo 4, los versículos 4 al 8, por favor. Deuteronomio capítulo 4, versos 4 al 8, si eres tan amable, por favor. Y lo leeremos juntos, lo leerás en voz alta. Debes apuntar y tomar notas, porque luego se te olvidan los principios y dices, no, ¿cómo dijo el pastor? Bueno, Deuteronomio capítulo 4, versículo 4 al 8, vamos a leer. Ve lo que dice la palabra del Señor. Mas vosotros que seguisteis a Yahvé vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahvé mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Ve esta frase y dila en voz alta. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahvé nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En tiempos modernos se han multiplicado los genios. Un día le preguntaba yo a cierta persona, oí de hecho un reportaje sobre eso y desde ahí salió una plática en donde se hacía esta pregunta, ¿por qué no surgen hoy los Mozart, los genios que en otra época, en el Renacimiento, en otro tiempo, en la era de las luces surgieron? Y alguien respondió, la realidad es que hay tantos que ya no sobresalen. Antes había uno y se notaba mucho, hoy tienen tantos, en todos los países surge alguien que ya no es tan sobresaliente. Niños pequeños haciendo maravillas, la habilidad intelectual, la ciencia se ha aumentado como la palabra lo enseña. Dios prometió que en los tiempos finales, no te espantes, no te voy a hablar de Apocalipsis, que en los tiempos finales la ciencia se aumentaría y prácticamente lo estamos viendo. En este tiempo tenemos más inventos, más ciencia desarrollada en unos cuantos años más que en toda la historia de la humanidad pasada. Es extraordinario. Nos sucede cuando compramos algo, compras un celular y todavía no lo presumes y ya sacaron uno mejor. Compras una computadora, todavía no sabes sacarle todo el provecho y ya te dicen que es obsoleta. Ya cuando vas a descargar un programa te dicen, necesita otra versión más adelante y no puede ser. No me hagan eso, ¿verdad? Es increíble la forma como la ciencia está aumentándose, desarrollando y también por supuesto hay exámenes, está como de moda medir el IQ intelectual, medir el cociente intelectual, medir la capacidad intelectual de los individuos. Tradicionalmente se medía en una forma que ya está obsoleta. Los exámenes psicométricos que se utilizaron, ¿cuántos salieron sobresalientes en los exámenes? Que alguna vez hicieron exámenes psicométricos de, mira, yo salí en serio en esos exámenes abajito de genio. Y sin embargo, después nos dimos cuenta que son obsoletos y mal hechos. Y que te dicen sobre habilidades intelectuales en una área, aunque puede ser un retrasado en las otras. Te digo en serio, Es decir, no son fiables, no son fieles.
Pero en otro tiempo, pues servían para levantar el ego, ¿no? Y sentirse como que sabías, como que tenías habilidades. La realidad es que luego surgieron otras teorías, como la teoría de las inteligencias múltiples. Garner fue el psicólogo estadounidense que lo sacó, bueno, hijo de inmigrantes judíos que huyeron de la Alemania nazi. Y este hombre sacó otra teoría, la teoría de las inteligencias múltiples, que habla acerca de por lo menos 8 especialidades diferentes. Luego surgieron otros más, hablando, aparte de estas 8 especialidades, la inteligencia emocional, de lo cual las mujeres son extraordinarias. En serio. Yo he aprendido esto. Si quieres enseñarle algo a una mujer, ve por las emociones y ella va a aprender lo que sea. Se va a aprender un libro de memoria si vas por las emociones. Son impresionantes en esa área. Es increíble la manera como manejan su inteligencia emocional. Es extraordinario. Y esto es así porque, mira, es más fácil que un elefante olvide el maní a que una mujer que la lastimaron olvide cuándo la lastimaron y cómo la lastimaron. O sea, su inteligencia emocional y su memoria en esa área es extraordinaria, maravillosa. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hombres saben acerca de esto? Compañeros de dolor, todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pero es cierto. Entonces, por esa razón esa teoría habla acerca de enseñar a los niños dependiendo de sus diversas características, dependiendo de sus diversas habilidades, según cómo ellos piensan, según cómo ellos se desarrollan, de tal manera que se hace una educación especializada. Pon atención, voltea hacia acá, por favor. Entonces, por esa razón es importante comprender cómo funciona nuestro cerebro. Ahora bien, todavía esas teorías van a seguir modificándose, cambiando, todavía no han llegado a definirlo realmente. Yo tengo otra teoría sobre 3 nada más, pero se habla de 8, le añadieron otras 2 más, etcétera, etcétera. No importa, todavía se va a seguir modificando. Pero en este sentido, cuando vamos a la Escritura, he encontrado en la palabra el método de Dios para ampliar la inteligencia. En otro tiempo se pensaba que la inteligencia era algo cuadrado, algo que ya tenías, era un potencial con el que naciste y hasta ahí ibas a llegar. Ahora han descubierto que se puede desarrollar, pero la Biblia lo ha dicho ya desde hace 3000 años o más, que se puede desarrollar. Y te voy a decir cuáles son los principios bíblicos, porque hay una forma, hay una inteligencia espiritual que desarrolla las otras inteligencias múltiples, que te ayuda a crecer. Y cuando lo veas en la palabra, tú vas a decir, yo quiero de eso. ¿Te interesa oír al respecto de esto? Muy bien, para que el pueblo cristiano no sea visto como un pueblo ignorante o como un pueblo que no sabe pensar, sino que el pueblo cristiano sea visto como un pueblo inteligente, como un pueblo que sabe razonar. Y la fe cristiana es de lo más razonable que existe, y no solo razonable, aún elevado. Es decir, ser cristiano es una decisión muy inteligente. Vamos a la palabra de Dios y vamos a encontrar algunas cosas sobre esto que nos van a ayudar a entender el principio del cual te estoy hablando. Primeramente, el mundo considera la inteligencia, los mayores estudios, como lo más adelantado que son la inteligencia múltiples, hablan de la inteligencia como algo que tiene que ver con el vivir, con el resolver problemas para vivir. Sí tienen razón en eso, es verdad. Y en la palabra ya se decía esto, ya desde el libro de Job, que es 2000 años antes de Cristo, ya se decía, ya se hablaba al respecto de esto. Pero también en el Nuevo Testamento se expresa cómo la inteligencia está relacionada con el vivir. No es la astucia. Alguien puede sentirse muy astuto, muy inteligente, por salirse con la suya cada vez haciendo maldades, pero esto en lugar de ser inteligente es algo muy bruto, porque tarde o temprano tendrá consecuencias. Entonces, ¿qué tan inteligente será hacer el mal si te lleva a una consecuencia? No es muy inteligente. Uno ve un perrito que pasa debajo de una mesa o una silla y se golpea la cabeza, nomás una vez se golpea la cabeza. Tiene la suficiente inteligencia para no golpearse 2 veces. Por lo general, hay 2, 3 perros down, yo sé, pero por lo general, con una vez y ya. Entonces, ¿por qué razón el ser humano vuelve a cometer los mismos errores? Porque profesando ser sabio se hace necio. Ahora, ponme atención sobre esto y veamos. Lo primero, tiene que ser entender que la inteligencia, según el reino, es conductual, tiene que ver con la vida, pero se manifiesta en resultados, en frutos de vida. Por ejemplo, un pasaje muy conocido, Santiago, capítulo 3, el verso 13, nos explica el escritor Jacobo al respecto de este mismo principio. Mira nada más lo que la palabra nos enseña. Dice Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio
y entendido entre vosotros? ¿Quién es inteligente? ¿Quién entiende? ¿Quién razona bien? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, si te das cuenta, Dios mide la inteligencia, muestra a una persona lo inteligente que es en su conducta.